Adolfo, ¿cómo estás? Hola, Andrea, un gusto volver a retomar aquí para un nuevo episodio sobre los libros apócrifos. Totalmente, un nuevo episodio, un nuevo cuadro, un nuevo Mm, escenario. un nuevo escenario, ¿sí? Sí. Bueno, a ver, retomemos. Nos habíamos quedado en el episodio anterior, o sea, nos introdujiste a qué eran los libros apócrifos, la terminología. Y ahora lo que me gustaría saber es, ¿quién decidió qué libros se quedaban fuera y qué libros se quedaban dentro? Como habías mencionado, el in and out. ¿Quién lo decidió? ¿Con qué Mira, autoridad? mira, estamos acá frente a la pregunta del millón, porque es una pregunta que realmente no nos queda muy claro, pero tiene que ver con lo que en su momento, en ese conversatorio, en esa serie de charlas que tuvimos sobre el proceso canónico, eh, eh, tiene que ver porque en última instancia los libros apócrifos son el otro lado de la misma moneda, que como sabés, sobre monedas sabes mucho. Sí, Es decir, eh, nosotros creemos que en realidad el, eh, el cuerpo, la autoridad, la institución que está detrás de lo que llamamos la canonización de los libros de la Biblia hebrea fue el Templo de Jerusalén y el sacerdocio de Jerusalén, que era la máxima autoridad religiosa, y también solamente ellos tenían el suficiente prestigio para imponer sus decisiones sobre el pueblo. Y a esto hay que sumarle también que para una decisión de esas características se necesitaba autoridad política. Y en ese sentido, eh, el tema de la canonización está asociado a un momento muy importante en la historia de Israel, que es cuando los macabeos asumen el poder en la segunda mitad del siglo segundo ante nuestra era, cuando el gobernante macabeo que comenzó siendo etnarca y luego se va a transformar en rey, en cuanto a su poder secular, también era el sumo sacerdote. Y entonces, la máxima autoridad religiosa es también la máxima autoridad política. Desde el poder que tienen los macabeos, muy probablemente eh, la autoridad de los macabeos, centrada también en el poder y el prestigio del Templo de Jerusalén, son la institución que en última instancia fijó qué libros quedarían dentro de la colección sagrada de Israel y qué libros no. Un tema que nosotros discutiremos en otro episodio, Andrea, es, por ejemplo, si podemos saber cuáles fueron los criterios para decidir qué libros quedan dentro o qué libros quedan afuera. Y desde ya como spoiler te puedo decir que no siempre lo tenemos claro. Probablemente eran varios criterios a la vez, no solamente uno. ok, Ahora, pero antes de entrar en estos temas que son obviamente en muchos casos hipotéticos, porque no tenemos a ciencia cierta una respuesta concreta, cierta, verdadera, confirmada de lo que sucedió, hay ciertas cosas que sí creo que vienen a cuento aclarar antes de llegar a estos temas más hipotéticos. Por ejemplo, eh, cuando nosotros oímos por primera vez que hay una lista definitiva de los libros que van a formar parte de la Biblia hebrea, porque como dije, cuando se define el estatus apócrifo, cuando decidimos o se decidió cuáles fueron los libros sagrados, y por lo tanto lo que no está in está out, ujú, ¿correcto? sí, Y en este caso tenemos dos fuentes del judaísmo antiguo que pueden ser la pista un poco para entender en qué momento, cuando se fija la lista definitiva de los libros que formarán parte de la Biblia hebrea, ¿qué pasó con los libros que quedaron afuera?
El primero de los textos que quiero compartir contigo es el testimonio del gran historiador judío Flavio Josefo, que vivió en la segunda mitad del siglo primero de nuestra era, en una obra que se llama El Contra Apión. Apión era un antisemita egipcio con el que Josefo polemiza, obviamente, con el propósito de defender a los judíos frente a las críticas de Apión. Y en un momento en donde él está polemizando con Apión, él polemiza sobre el tema de los libros, es decir, cómo los griegos veían los libros y cómo los judíos veían los libros. Y si me permitís, quiero leer ahora ese texto que nos permite ubicarnos qué está pasando en la época de Josefo, finales del siglo primero, ¿ok? Y Ok. te lo leo. Y el Ujú. libro y la fuente de Josefo dice así: Por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepen y disienten entre sí. Es decir, que él critica a Apión diciéndole que a diferencia de ustedes, los griegos en el mundo romano, tienen muchos libros que se oponen entre ellos y se contradicen. Entre nosotros, es decir, los judíos, no sucede eso. Y entonces sigue, sino solamente 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. Como ves, Josefo dice, en nuestro caso tenemos una colección de libros que esos son los considerados divinos. Y obviamente supone que entonces entre ellos no hay ninguna contradicción, no disienten entre ellos. Ujú. Y ahora Josefo ya no solamente nos dio un número 22, sino que empieza a entrar en detalles y dice así: de entre ellos, 5 son de Moisés y contienen las leyes y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Y este espacio de tiempo abarca casi 3000 años. Obviamente aquí no viene a cuento si es cierto o preciso lo que dice Josefo, pero lo importante es que hace referencia con claridad a los 5 libros del Pentateuco de Moisés. Ok. Es decir, él habla ahora de esa primera parte de lo que va a ser la futura Biblia hebrea, el Pentateuco o la Torá. Y luego dice, desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes, que reinó entre los persas después de Jerjes, los profetas que sucedieron a Moisés reunieron en 13 libros lo que aconteció en su época. Es decir, él dice, desde la época de Moisés hasta la época persa, aquí comprende la época de los profetas, ¿sí? Por supuesto, asumiendo que los profetas, ellos escribieron sus propios libros, sea Isaías, Jeremías o Ezequiel. Y aquí nos dice que son ya 13 libros. Los 4 restantes ofrecen himnos en alabanza de Dios y preceptos utilísimos a los hombres. Es decir, aquí cuando habla de los himnos, muy probablemente esté pensando en el libro de Salmos, o, por ejemplo, cuando habla de preceptos utilísimos a los hombres, por ahí piensa en los libros de sabiduría, como el Eclesiastés o el libro de Proverbios. Y luego dice, además, desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito. Es decir, Josefo dice que además de esos libros, que él los considera libros divinos para su época, que son esa colección de 22, él reconoce que obviamente se escribieron otros libros, pero ¿qué dice sobre esos libros? Pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. Significa que él dice aquí, yo sé que hay otros libros, pero esos libros no tienen esa misma autoridad. ¿Por qué? Porque no están asociados a profetas. Obviamente, él está aludiendo a los libros que para nosotros van a ser los apócrifos. Y aquí nos está explicando claramente que hay un criterio.
¿Cuáles son los libros que van a formar parte de la Biblia hebrea? Aquellos que están asociados o con Moisés o con los profetas, y por lo tanto tienen una autoridad y un origen divino, mientras que estos, los otros, no los tienen. Esto evidencia por qué tenemos en tanta veneración a nuestros libros. Entonces él explica, eso explica por qué los libros que nosotros consideramos divinos, esos sí merecen todo nuestro respeto. A pesar de los siglos transcurridos, nadie se ha atrevido a agregarles nada o quitarles o cambiarles. Es decir, en la versión de Josefo, esos libros, tal cual como fueron escritos, han sido preservados y por eso también el prestigio que tienen esos libros. Que como dije, él está aludiendo a lo que van a ser los libros de la Biblia hebrea. Y luego termina diciendo, todos los judíos, ya desde su nacimiento, consideran que ellos contienen la voluntad de Dios, que hay que respetarlos y si fuera necesario, morir con placer en su defensa. Es decir, en el momento en que Josefo ve y considera estos libros como divinos, significa que obviamente los ve como libros con autoridad y prestigio y por eso incluso judíos van a estar dispuestos a morir para respetar esos libros. Lo que significa que los otros libros no merecen ese respeto y esa autoridad. Eso significa entonces que Josefo, un judío de origen y ascendencia sacerdotal, nacido en Jerusalén, refleja en este caso la visión de los círculos de Jerusalén y del templo, cómo veían los libros sagrados y divinos y cómo veían los libros que nosotros hoy llamamos apócrifos, que están fuera de esa colección. Ajá, Ahora, un contemporáneo de Josefo, en una obra que hoy forma parte de los libros apócrifos y del género literario de los apocalipsis, que se lo conoce como el libro de cuatro Esdras o el libro apocalíptico de Esdras cuarto, que espero que en un episodio futuro podamos hablar sobre este libro, pero que forma parte de esa categoría de libros apócrifos, ujú, nos cuenta algo que nos permite complementar y presentar una alternativa ideológica a la que tenemos con un Josefo. Porque el autor de esta obra, en un momento al final de la obra, en donde el personaje central es el escriba Esdras, en una escena muy interesante, en donde Dios se le reveló a este personaje, Esdras, y él entró como si fuera un tipo de éxtasis, y él estaba acompañado con cinco escribas, y ellos escribían todo lo que él decía, ¿ok? Y entonces, ¿cuál fue el resultado de esta escena? Y ahora te leo del libro del Apocalipsis del cuarto Esdras. Durante estos 40 días, es decir, los 40 días que él estuvo en éxtasis, ¿sí? Y entonces estuvo eh, revelando materiales que le llegaban directamente de Dios. 94 libros fueron escritos. Como ves, con esa wow. producción podría haber obtenido el doctorado y transformarse en full profesor en la Universidad de Tel Aviv, ¿no? Claro, pero tuvo ayuda, Es decir, tenía ahí escribas que le ayudaron a escribas, redactarlo. pero el resultado fueron 94 libros. Y fíjate lo que dice. Cuando transcurrieron estos 40 días, el Altísimo, es decir, Dios, me habló de este modo. Es decir, Esdras, este personaje, que es como si fuera el personaje de la Biblia hebrea, pero desde ya te digo como anticipo, esta obra es de la época romana, eh, probablemente contemporánea de Josefo o un poco más tardío, pero finales del siglo primero, comienzo del siglo segundo de nuestra era, el Altísimo, es decir, Dios le dijo lo siguiente, los libros primeros que escribiste, hazlos públicos y que puedan leerlos los dignos y los indignos. ¿Y a qué se refiere él?
¿Cuántos libros él había producido? 94. Y él se refiere a los primeros 24. Es decir, él alude a lo que nosotros llamamos la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea, del punto de vista tradicional, se considera que tiene 24 libros. Ok, ¿Y qué dice Dios sobre estos libros? Esos libros los pueden leer todos, los dignos y los indignos. Significa que ese tipo de libros tienen un estatus inferior. Todos lo pueden leer. No es para un grupo exclusivo. Simplemente todo Israel lo puede leer. Pero ok, después dice, pero los 70 libros últimos los guardarás para entregarlos a los sabios de tu pueblo. Es decir, que hay otros 70, pero esos están en una categoría superior, pues en ellos, los 70, hay una vena de inteligencia y una fuente de sabiduría y un río de ciencia. Significa que en esta versión del libro de cuarto Esdras, tenemos exactamente la otra cara de la moneda opuesta a Josefo. Mientras que Josefo decía, los 22 libros son los sagrados y divinos, y el resto están bien, pero no se los puede escribir a los profetas, y tienen un mm, estatus inferior. Cuarto Esdras, el vecino de él, dice exactamente lo contrario. Los 24, que serían equivalentes a los 22, esos son para dignos e indignos, para cualquiera. Los otros 70, los que llamarían los otros libros apócrifos, esos libros son la fuente de sabiduría y solamente para los elegidos pueden ser leídos esos libros. Es decir, ¿qué aprendemos de estos dos textos? Que vemos que distintos grupos judíos evaluaban a los libros de distinta manera. Lo que para algunos eran libros sagrados, para otros tenían un valor menor. Y lo que los otros consideraban apócrifos, para otros eran libros sagrados. ¿Te acuerdas en un episodio anterior, cuando hablamos de los rollos del Mar Muerto, que dije que son parte de la literatura judía de esos años? sí. Entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximos a un lugar llamado Qumran, y Qumran se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén, se encontraron unos 25.000 fragmentos de manuscritos, Ujú, que cuando fueron reconstruidos, el resultado es que tenemos unos 1.000 documentos. Entre ellos, tenemos manuscritos, los más antiguos del mundo, de la Biblia hebrea, del libro de Isaías, del libro de Jeremías, del libro de Ezequiel. Pero además de eso tenemos otros libros. Esos libros, para los judíos, desde el punto de vista de la tradición, son libros externos a la Biblia hebrea, lo que ya decimos que son out. Y en algunos casos tenemos copias de esos libros tan numerosas como los que tenemos en Qumran de los libros sagrados. Por ejemplo, copias de los libros apócrifos. Pero en Qumran tenemos muchas copias. Uno de esos libros, y ahora no importa cuál es su contenido, eso lo vamos a hablar en un episodio futuro, se llama el libro de los jubileos. ujú. Este libro, que lo conocemos en versión completa en etíope clásico de la Iglesia de Etiopía, y para ellos es un libro sagrado, en Qumran tenemos 15 copias de ese libro en hebreo, que es la lengua original. Eso significa que para Qumran ese libro era un libro sagrado, no para otros judíos de la época, pero sí para los qumranitas. Y por eso, probablemente la tradición de ese libro llegó hasta Etiopía en su versión en griego. Cuando lo tradujeron al etíope sabían que era un libro sagrado. Y por eso, para ellos es un libro sagrado en Etiopía. Y lo era también para los qumranitas, pero no para el resto de judíos. Wow. Yo sé que es complejo lo que estoy explicando, pero eso es lo que significa que no todos los judíos coincidían qué libros eran sagrados y qué libros eran out y no eran sagrados. Eran grupos diferentes que evaluaban de manera diferente el estatus de los libros. Y para terminar de mapear este tema, que obviamente es complejo,
y trato de explicarlo de manera más didáctica a pesar de su complejidad, tenemos que decir lo siguiente. ¿Qué pasó en Israel que se decidió que los libros que estaban in tenían que ser transmitidos por la tradición y los out no tenían que ser transmitidos? Porque es un hecho, Andrea, que los libros apócrifos desaparecieron de la tradición de Israel. Los judíos no transmitieron esos libros. Es decir, que cuando nosotros en un futuro episodio expliquemos, pero ¿cómo nos llegaron esos libros apócrifos? O nos llegaron a través de la arqueología, o nos llegaron a través de la tradición, pero la tradición no es la judía, sino la cristiana. Los libros los conocemos por manuscritos cristianos, que son los que copiaron estos libros en distintas Mm. lenguas. Lo tenemos en griego, en latín, en armenio. Es decir, la paradoja es que libros judíos no fueron preservados por los judíos, fueron preservados por los cristianos. Guau. Porque como dijimos, los cristianos evaluaron esos libros de distinta manera. Los judíos, lo que no estaba in, quedó out. Y el texto que puede marcarnos un parteaguas que decidió la suerte de estos libros es la Mishnah, editada por Rabbi Judá el Príncipe, finales del siglo segundo, comienzo del siglo tercero en nuestra era. En el Tratado de Sanedrín, en el capítulo 10, el texto dice así, y te lo leo. Mm. Todo Israel tiene parte en la vida del mundo futuro. Es decir, el texto presupone que con la muerte de la persona no desaparece, sino que pasa a una nueva vida, que es el mundo futuro. ¿Y cómo lo justifica? En este caso, que todo Israel va a merecer la vida del mundo futuro, porque está escrito, dice la Mishnah, y cita del libro de Isaías, capítulo 60, versículo 21. Todo tu pueblo está formado de justos, heredará la tierra por siempre. Es decir, todo Israel son justos y va a heredar la tierra. En este contexto es la vida del mundo futuro. Una rama de mi plantación, obra de mis manos, para que yo sea glorificado. Hasta ahora está todo bien, pero la Mishnah continúa. Estos son los que no tienen parte en la vida futura. Ahora dice de aquellos que no van a entrar en la vida futura de Israel. ¿Quiénes son? El que dice no hay resurrección de los muertos, según la Torá. Es decir, que había judíos que afirmaban que no existe la resurrección. Dos, que la Torá no viene del cielo. Es decir, que había judíos que afirmaban que la Torá no tiene un origen divino. Y los epicureos. ¿Qué significa por epicureos? Aquellos que adoptan la filosofía de los epicureos del mundo grecorromano que renegaban o no o dejaban de aceptar que existe la providencia divina. ¿Ok? Mm. Pero a mí lo que me interesa es cómo sigue la Mishnah. Rabbi Akiva afirma, Rabbi Akiva es un sabio de mediados del siglo segundo, de la época de Bar Kokhba, es decir, finales de la época del segundo templo. Él dice que hay otra categoría por la cual alguien no entra en la vida futura. También el que lee libros extraños. El término en hebreo es Sefarim Hitzonim, es decir, libros que están fuera de lo que sería la colección oficial. Ahora, Rabbi Akiva y la Mishnah no nos da un footnote, no nos dice, bueno, ¿qué entra dentro de esta categoría? Algunos creen afirmar que por ahí él consideraba los evangelios como libros extraños, Mm. porque para esa época ya los evangelios habían sido compuestos y estamos en un comienzo de la disputa de los seguidores de Jesús, que al final del siglo primero ya se los llama los cristianos, y los judíos que rechazan la fe en el Cristo resucitado como Mesías. Y entonces puede ser que Rabbi Akiva aluda a estos libros que aquellos judíos, que son los judeocristianos, que aceptan esta literatura, no tienen vida del mundo futuro. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad podría ser
que los libros Hitzonim, los libros out, sean todos los libros que no están dentro de la Biblia hebrea, lo que llamamos los apócrifos. Y entonces dice, esos libros, los que entran en esa categoría, también están prohibidos leerlos. La pregunta es, ¿a qué se refería Rabbi Akiva con leerlos? ¿Leerlos de manera pública o privada? No nos dice, ¿sí? Tampoco dice si están prohibidos copiar esos libros. Pero una cosa sabemos, ya no encontramos en la tradición judía un interés por esos libros. Y esos libros desaparecen de la civilización judía. En alguna que otra obra del judaísmo histórico podemos a veces encontrar ecos de algunos materiales apócrifos, pero el judaísmo tradicional ya no se hizo cargo de esa literatura. Y la prueba está que durante más de milenio y medio, casi 2000 años, los judíos desconocieron esos libros. Y por eso tenemos la paradoja, como yo dije, que cristianos preservaron literatura judía y los judíos la rechazaron. Para que entiendan, no solamente sucedió con los libros apócrifos. El gran historiador judío Flavio Josefo fue desconocido en el mundo judío. Todas las obras de Josefo, los manuscritos son cristianos, no judíos. Siempre hablamos del gran filósofo judío Filón de Alejandría. Todas las copias de Filón son cristianas, no judías. Es decir, los judíos supieron muy bien transmitir aquello que consideraban parte de su acervo cultural y religioso, la Biblia hebrea y luego basar la tradición rabínica. Pero los libros que no entraban dentro de esas categorías fueron dejados de lado. Y por eso nosotros, los historiadores y estudiosos modernos, gracias a los manuscritos cristianos de la literatura apócrifa o gracias a los hallazgos arqueológicos, como es el caso de los rollos del Mar Muerto, pudimos ahora recuperar parte de esa literatura. No sé si Eso suene. significa que Ajá. entonces creo que con estos episodios hemos un poco ayudado a la gente a ordenar estas ideas con todo lo complejo que eso significa. Y creo que en próximos episodios, después de hablar de historia, después de hablar de fechas, después de hablar de terminología, creo que llegó el momento de hablar de los libros. ¿Qué Sí, libros forman parte de esta categoría? Los distintos géneros literarios, ejemplos de los libros, y un poco entender por qué ciertos libros no entraron dentro de la tradición judía, sino que entraron dentro de la categoría de los libros apócrifos. Pero eso ya va a ser para otros episodios. me encanta el plan, Adolfo. Oye, muchísimas gracias. No me lo esperé. Bueno, todo comenzó con tu pregunta tan ingenua, ¿no? Que son esos libros que quedan afuera y que estaban prohibidos. Y ahora podés entender por qué. Porque realmente es muy complejo Sí, entender el estatus de estos libros. Un piadoso, un creyente, tiene que leer esos libros o en realidad pone en peligro su fe al leer esos libros. Para eso hay que un poco entender qué pasa en esos libros, de qué hablan esos libros y ver si realmente ponen en peligro la fe o en realidad la enriquecen. Y por supuesto, fuera de una perspectiva religiosa, como investigador, yo acostumbro a decirle a mis alumnos que todos los libros producidos por los judíos tienen derecho a existir. Es decir, son todos hijos de Dios, son todos hijos de Israel. Es decir, algunos tuvieron la suerte de llegar como libros sagrados y otros no. Pero si queremos conocer al pueblo de Israel en toda su complejidad, todos los libros forman parte de esa herencia espiritual y religiosa de Israel que creo que podemos compartir con nuestros seguidores. perfecto. Wow. Adolfo, se nos acaba el tiempo. Nos vemos en el siguiente. Chao entonces, un beso Chao. desde México. Chao.